Hola, sed bienvenidos a mi canal El Rincón del Tejo. Yo soy Carlos y en este caso voy a hacer un vídeo que considero que es el mejor que he hecho en materia de ansiedad, hipersensibilidad, hipervigilancia, irritabilidad, ya que considero que todos estos aspectos están relacionados. Y este vídeo considero que es el mejor de los que he hecho hasta ahora, porque todos mis vídeos están basados en más de 20 años de observación constante de mi propio ser a lo largo de todo el día, sin importar si estoy calmado en la naturaleza como ahora, si estoy en medio de la ciudad, si estoy discutiendo con alguien, si estoy en una situación tensa, si me están humillando. Yo no pongo excusas a la observación. Puedo practicarla en todo momento, porque llevo mucho tiempo entregado a esta práctica y debido a que me observo 24/7, soy capaz de determinar qué es lo que sucede en mi cuerpo ante cada circunstancia, cada situación, cada emoción que me invade. Entonces, después de mucha observación, he sido capaz de determinar qué es lo que sucede exactamente cuando entro en un estado de hipersensibilidad, hipervigilancia y mi cuerpo está totalmente tensionado. Y hago este vídeo para que os pueda ayudar a vosotros y seáis capaces también de gestionar este tipo de situaciones. En un inicio pensé que cuando la mandíbula se siente que está desplazada hacia un lado, en mi caso ese lado es el lado izquierdo, imaginaba que toda la mandíbula en su conjunto se desplazaba hacia el lado izquierdo, porque se siente como si hubiese una presión entre estos dientes de la dentadura inferior y estos dientes de la dentadura superior cuando la mandíbula está encajada. No obstante, no es tan sencillo. Lo que sucede en realidad es que cuando la dentadura está encajada y se siente esta presión, esta tendencia que es imperceptible con imágenes, pero tú puedes encajar la mandíbula y desviarla ligeramente para generar esta presión. ¿De acuerdo? Ahora encajaré la mandíbula y generaré esta presión hacia un lado, en este punto. Pues bien, yo pensaba que cuando se generaba esta presión en este punto, en el lado izquierdo de la mandíbula, era porque toda la mandíbula en su conjunto se desplazaba lateralmente hacia ese lado, pero no es así. En realidad lo que sucede es que se genera como un punto de pivotación justo en este punto de aquí, y entonces toda la mandíbula rota hacia el lado contrario en la parte posterior, de manera que la presión es hacia este lado en este punto, pero utilizando este punto como pivote, toda la mandíbula rota hacia el lado contrario. Es decir, en lugar de generarse un movimiento lateral, tal que así, si tenemos en cuenta que esta es mi mandíbula y esta es mi dentadura superior, en lugar de generarse un movimiento lateral, digamos que más bien se genera una presión en este punto, que sería este punto, y debido a esta presión, pues toda la mandíbula rota
en sentido contrario en la parte posterior. Espero que me hayáis entendido. Lo repito para más claridad. Se genera una presión en este punto y al presionar este diente o estos dientes contra los dientes de la dentadura superior estando encajada la mandíbula, al generar esa presión se genera una rotación de la mandíbula en la parte posterior. Se genera un movimiento tal que así. Digamos que generándose esta presión en este punto, pues toda la mandíbula posterior rota. Este es el punto de presión y al presionar lateralmente, cuando la mandíbula presiona lateralmente contra este punto, pues toda la mandíbula rota en la parte posterior. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a generar esta presión sobre este punto de la mandíbula del lado izquierdo y vamos a notar cómo al generar esta presión, pues toda la mandíbula rota en la parte posterior. Pero claro, tú has de acompañar ese movimiento, has de visualizar este punto de contacto y has de visualizar también cómo toda la mandíbula rota y has de rotarla, has de realizar la acción de rotación para poder observar qué sucede cuando se da esta situación, ¿de acuerdo? Cabe decir que yo lo explico de esta manera porque en mi caso tengo más tensión en el lado izquierdo que en el lado derecho. Creo que para la mayoría de las personas es así. Yo estoy explicando mi caso, pero de todas maneras lo que has de hacer es observarte 24/7 para poder determinar qué lado de tu cuerpo está más tensionado. Aunque también he de decir que cuando te inicias en la observación, te darás cuenta de que todo tu cuerpo está tensionado en su conjunto, y es que se tensiona por simetría. Lo que sucede es que cuando empiezas a relajar tu cuerpo, entonces es cuando te empiezas a dar cuenta de que una parte está más tensionada que la otra, y entonces es cuando empiezas a afinar, es cuando empiezas a detectar tensiones cada vez más sutiles y aprendes a dominarlas, ¿de acuerdo? Entonces, como decía, vamos a generar esa situación y vamos a ver qué sucede. También vamos a potenciar ciertas tensiones que se dan cuando estamos totalmente rígidos ante una situación de hipersensibilidad e hipervigilancia. Pues vamos a generar presión de este diente contra su contraparte en la parte superior, es decir, vamos a presionar este diente contra el diente de la dentadura superior y lo vamos a presionar lateralmente. Al presionar lateralmente vamos a permitir que toda la mandíbula rote sobre este punto hacia el lado contrario, es decir, en la parte de la articulación de la mandíbula va a rotar en esta dirección, lateralmente. En este momento nos vamos a dar cuenta de que se generan tensiones justo en esta zona. Son como unas tensiones que intentan pasar por debajo del globo ocular, ¿de acuerdo? Si esta zona representa esta zona de aquí, pues es como si las tensiones intentasen subir hacia arriba y pasar por detrás
del globo ocular. Entonces es importante observar esta tensión e intentar relajarla. De momento voy a describir las tensiones que se dan para que las tengáis presentes y seáis capaces de relajarlas. Luego explicaré algunas técnicas para relajarlas de forma efectiva, ¿de acuerdo? Nuevamente vamos a generar esa tensión de la que os hablaba, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo que generamos esa tensión, también vamos a tensionar esta zona de aquí. Pero no solamente esta zona de aquí más pegada a la barbilla, sino que vamos a intentar que esa tensión llegue justo hasta el contorno del labio, ¿de acuerdo? Vamos a tensionar nuevamente y vamos a generar esta tensión que se distribuya desde el centro hacia los lados. Ahora vemos cómo el trapecio y las cervicales se tensionan. Entonces es importante también observar esta tensión, tenerla en consideración, porque teniéndola en consideración y observando de qué manera se genera, también vas a ser capaz de relajarla, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué más sucede. Nuevamente vamos a tensionar la mandíbula de la forma indicada. Vamos a generar esta tensión y vamos a retraer la comisura del labio del lado izquierdo, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora nos damos cuenta de que esta tensión en los trapecios y las cervicales aumenta considerablemente. Pero también sucede una cosa nueva, y es que la tensión que se genera aquí, en esta zona, la tensión que se genera en la comisura, conecta también con la tensión que se genera en el canal auditivo. Entonces, yo lo que os recomiendo, en este caso se me ha olvidado traérmelo, pero no es necesario. En mi caso, en el vuestro sí que os lo recomiendo, pues lo que os pido es que os traigáis un tapón para los oídos. Y si no disponéis de un tapón para los oídos, que os traigáis un trozo de algodón. Y si no tenéis algodón, pues un trozo de papel de váter hecho un churro, ¿de acuerdo? Entonces podéis parar el vídeo, ir a buscarlo, y lo que debéis de hacer es introducir ese tapón, ese trozo de algodón, lo que sea, en el canal auditivo. Y una vez lo tengáis en esa posición, lo que vais a hacer nuevamente es generar esa torsión en la mandíbula, ¿de acuerdo? Vais a generar esta tensión también y vais a retrotraer la comisura del labio hacia atrás. Entonces, teniendo el tapón introducido en el canal auditivo, os vais a dar cuenta cómo se genera una tensión en el canal auditivo que sube el tapón hacia arriba y lo comprime lateralmente, ¿de acuerdo? Lo sube y lo comprime lateralmente. Entonces, lo que podéis hacer es realizar varios ciclos en los que tensionéis la mandíbula de esta forma, generéis esta tensión, retrotraigáis la comisura del labio de este lado y luego relajéis todas esas tensiones al mismo tiempo que generáis un profundo bostezo. Y mientras bostezáis, debéis bajar los hombros y relajar vuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, de lo que se trata es de que, como digo, hagáis varios ciclos y seáis capaces de observar cómo se tensiona y cómo se relaja
el canal auditivo. Porque es que además, cuando las tensiones son muy fuertes, no solamente se tensiona el canal auditivo al generarse esta línea de tensión, sino que también se genera otra línea de tensión entre el ojo izquierdo y el canal auditivo de ese mismo lado. Entonces ahora vamos a intentar generar todas esas tensiones. Puedes mantener el tapón de algodón en el oído mientras hacemos este nuevo ejercicio, ¿de acuerdo? En este nuevo ejercicio, nuevamente, vamos a tensionar la mandíbula así, realizando esta rotación de la que os he hablado. Vamos a tensionar justo aquí en esta zona, vamos a retrotraer la comisura del labio y además vamos a intentar tensionar el ojo, pero en el contorno del ojo. Realmente no necesitas saber mucho acerca de cómo hacerlo, porque al realizar todos estos movimientos se genera como una tensión en esta zona del ojo y pareciera que hay como este trozo de piel que se tensiona dirección hacia el ojo, como decía antes. Pero lo que más interesa ahora es observar cómo pareciera que el ojo se desplaza hacia un lado en su conjunto. No que el ojo mire hacia otro lado, sino que pareciera que el ojo se desplazase hacia un lado. Esto sucede cuando uno está en una situación de hipersensibilidad e hipervigilancia, ¿de acuerdo? Vamos a generar todas esas tensiones y vamos a observar qué sucede con el ojo, porque es que se genera una tensión entre el ojo cuando se generan estas tensiones en el contorno que tiran en esta dirección. Se genera, como digo, una tensión entre el ojo y el canal auditivo, ¿de acuerdo? Vamos a generar estas tensiones de las que hablaba. Vamos a rotar la mandíbula sobre este punto, como decía, y la vamos a rotar lateralmente en la parte posterior. Vamos a generar esta tensión, vamos a generar esta tensión que conecte con la tensión del canal auditivo y vamos a notar qué sucede en el ojo y en el contorno del ojo. Es importante también que intentéis arrastrar tensión desde la parte posterior de vuestra cara hacia el ojo para generar esta tensión y poder observarla. Porque al observar cómo se da esta tensión, también seréis capaces de observar lo que sucede cuando estáis ante una situación de hipersensibilidad, hipervigilancia y sobre todo de rigidez corporal, ¿de acuerdo? Vamos a generar todos esos movimientos. Como decía, vamos a rotar la mandíbula, vamos a tensionar esta zona, vamos a retrotraer la comisura, vamos a tensionarla en su conjunto con el canal auditivo y vamos a intentar observar este movimiento del ojo hacia un lado. Bien, esta tensión lateral se puede potenciar aún más con otra tensión que además se da cuando estás bajo una situación de hipersensibilidad e hipervigilancia. Y es que esta tensión conecta con esta parte de aquí, de manera que se siente como si hubiese una pinza que, tirando de la piel en esta dirección, retuerce esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Pero no tan solo sucede
con esta tensión que conecta de esta forma, sino que además en la parte posterior también se siente como la piel rota de esta forma hacia la tensión que se genera alrededor del ojo. De manera que se genera una tensión que fluye hacia el ojo y pareciera que se introduce por detrás del globo ocular. Se genera una tensión lateral que va hacia el canal auditivo y lo tensiona adicionalmente a la otra tensión de la que os hablaba. Y además esta tensión, como decía, conecta con esta parte posterior, la cual pareciera que se retuerce para conectar con esta tensión lateral. ¿De acuerdo? Volvemos a tensionar y observamos lo que sucede. Vamos a intentar observar todas esas conexiones. Para ello, como decía, vamos a contactar este diente con su contraparte superior, contra el diente superior, y vamos a hacer presión contra él para rotar la mandíbula lateralmente en la parte posterior. Vamos a generar esa tensión, que en este caso vamos a intentar que conecte con esta parte de aquí, como si tirase de esta parte así, de esta forma. Vamos a retrotraer la comisura del labio. Vamos a conectar esta tensión del labio con la tensión del canal auditivo. Vamos a intentar generar esa tensión lateral que conecte con la tensión del canal auditivo, y vamos a sentir cómo la tensión que se genera alrededor del ojo, que pareciera que lo quiere desplazar en su conjunto hacia un lado, también esa tensión conecta con la parte posterior y pareciera que la retuerce hacia arriba, tirando de ella hacia arriba de esta forma. Vamos a intentar observar todas esas interacciones. Bien, debéis tener en cuenta que es muy posible que en estático, estando pues en tu casa en una situación relajada, pues no seas capaz de observar con total claridad, con intensidad, todo esto que te estoy describiendo. Pero es importante que lo tengas presente para que cuando estés ante una situación de hipersensibilidad e hipervigilancia, puedas visualizar todos estos movimientos para poder relajarlos. Ahora os he de decir que estas tensiones que se generan también tensan el pecho hacia arriba. Y cuando el pecho se tensa hacia arriba de esta forma, también se generan, se amplifican las tensiones que pareciera que se introducen bajo los globos oculares y generan esa tensión que te hace sentir como si los globos oculares estuviesen flotando. Y cuando sientes como si los globos oculares estuviesen flotando, también sientes como esa flotación en el pecho, que está tensionado hacia arriba, en tus piernas y sobre todo en los pies, más en mi caso en el pie izquierdo. Pareciera que el talón del pie se quisiera levantar del suelo y es como si estuvieses en un estado de flotación. Bajo este estado, la ansiedad aumenta de una forma terrible y no sabes cómo reaccionar frente a las otras personas. Entonces, es importante visualizar esta tensión que se introduce bajo los globos oculares, que genera
esta tensión del pecho hacia arriba. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a generar todos esos movimientos de los que os había hablado y al mismo tiempo con suavidad, sin hacer mucha fuerza, porque si haces fuerza te vas a hacer daño. Con suavidad lo que vamos a hacer es que vamos a hacer presión hacia abajo, colocando las manos de esta manera, mientras generamos todas esas tensiones, ¿de acuerdo? Vamos a situar las manos de esta forma y vamos a generar esas tensiones. Y seguidamente lo que vamos a hacer es que vamos a generar un bostezo mientras relajamos todas esas tensiones. Vamos a hacer varios ciclos, ¿de acuerdo? Bien, te habrás dado cuenta que mientras generas todas esas tensiones de las que te hablaba, el pecho se tensiona hacia arriba, mientras que cuando bostezas a la vez que relajas todas esas tensiones, el pecho se baja. Entonces es importante que tú seas capaz de prestar atención a todas estas tensiones de las que te hablo y que seas capaz de relajarlas, ¿de acuerdo? Seguidamente voy a hablar de algo muy importante, y es que cuando se genera una tensión en esta parte del ojo izquierdo, en mi caso, esta tensión conecta con otra tensión aquí, justo en esta zona, ¿de acuerdo? Y la tensión que está justo en esta zona conecta con otra tensión que se halla en el empeine del pie. Entonces es de vital importancia que es de vital importancia que conozcas este circuito y que seas capaz de deshabilitarlo. Tú puedes hacer un trabajo muy intenso para controlar las tensiones en la cabeza, en el pecho, etc. Pero si se acumula aquí la tensión, justo en esta zona de aquí, entonces todo el trabajo que estés haciendo será en vano. Has de saber desconectar ese circuito, como te decía, el circuito que va desde el ojo hasta esta parte de la cintura y hasta el empeine del pie, para evitar que sientas esas tensiones que te levantan el talón del pie. Para lograrlo, vamos a prestar atención, como decía, a esta tensión, que es una tensión que pareciera que se introduce por detrás del globo ocular. Para relajar esta tensión vamos a realizar un ejercicio, ¿de acuerdo? Vamos a echar la cabeza hacia atrás, vamos a voltear los ojos hacia arriba y vamos a tensionar los labios hacia abajo. Porque de lo que se trata es de que intentes arrastrar la tensión hacia abajo, para que la tensión no fluya hacia abajo, para que la tensión no fluya hacia arriba, sino que fluya hacia abajo, arrastrada por este movimiento del labio, el cual vamos a tensionar hacia abajo. ¿De acuerdo? Volteamos los ojos, intentamos visualizar cómo las tensiones que fluyen en este sentido por detrás del globo ocular fluyen hacia el sentido opuesto, porque las tensiones en la cara fluyen hacia abajo debido a que nosotros estamos tirando del labio hacia abajo, ¿de acuerdo? Vamos a generar este movimiento descendente en el cual pareciera que las tensiones pasan por detrás del globo ocular
y fluyen hacia esta zona de aquí. Puedes bajar el labio de manera que pareciera que el labio, bueno, literalmente el labio bordea el diente y se mete hacia adentro para potenciar más aún este efecto en el que intentamos arrastrar esta tensión hacia abajo. Vamos a voltear de nuevo y vamos a generar esta tensión de arrastre hacia abajo. Para potenciar aún más este efecto, puedes generar una expansión de la garganta, ¿de acuerdo? Es como si estuvieses bostezando. Si no te sale simplemente expandir la garganta, puedes intentar realizar un bostezo muy expansivo para ayudar a que se dé esa expansión de la garganta mientras realizamos este ejercicio. De nuevo, vamos a voltear los ojos hacia arriba, vamos a imaginar que la tensión pasa por detrás del globo ocular y sale por esta parte de la mejilla hacia abajo, fluyendo hacia el labio, el cual lo tenemos retraído o más bien expandido por debajo de la dentadura superior. Es importante generar esa tensión hacia arriba al voltear los ojos, porque esa tensión hacia arriba, cuando volteamos hacia arriba los ojos, también genera como esa tensión que fluye hacia abajo por detrás del globo ocular. Es decir, de inicio tienes una situación indeseada en la que la tensión pasa por detrás del globo ocular, ¿de acuerdo? Pero tú al voltearlo hacia arriba y forzar ese volteo sin hacerte daño, estás ayudando a que esa tensión que fluye hacia arriba ya no pueda fluir hacia arriba y es más fácil arrastrarla hacia abajo, ¿de acuerdo? Al bostezar profundamente, al bajar los hombros, ayudamos también a arrastrar más esa tensión hacia abajo. Ahora te enseño cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Pero has de aprender a hacerlo de una forma más indirecta, sin necesidad de toda esta parafernalia, simplemente centrándote en este punto e intentando relajar la tensión ahí cuando la detectes. Entonces tenemos ya relajada esta zona y lo que vamos a hacer es que vamos a conectar la relajación de esta zona con la relajación de esta zona. Para ello, como en otras ocasiones, os voy a enseñar cómo relajar el músculo del psoas a la altura de la cintura. Y para ello lo que vamos a hacer es que vamos a situar los dedos de esta forma contra la cintura y generando presión en todo momento. Entonces vamos a tomar una bocanada de aire y vamos a soltar ese aire en pequeños golpes, de manera que vamos a tensionar esta zona de aquí. Al tensionar esta zona vamos a notar cómo se tensiona también el psoas a la altura de la cintura y vamos a relajar este músculo al mismo tiempo que soltamos una bocanada de aire y conservando el aire que aún tienes en los pulmones, nuevamente vamos a repetir ese ciclo tensionando en esta zona, notando cómo esta tensión genera una tensión mayor en esta zona y vamos a soltar otra bocanada de aire. Vamos a hacer el ciclo completo. Nos vamos a dar cuenta de que a medida que vamos
repitiendo estos ciclos, cada vez somos capaces de hundir los dedos más profundo en nuestra cintura, ¿de acuerdo? Y de lo que se trata es de que seamos capaces de relajar el psoas a la altura de la cintura. También poder relajar el psoas echando el cuerpo hacia atrás y mandando presión de aire hacia esta zona al mismo tiempo que exhalas aire. Esto suena contradictorio porque estás exhalando aire y al mismo tiempo estás intentando inflar esta zona, pero se puede hacer, ¿de acuerdo? Vamos a echar los hombros hacia atrás, vamos a mandar presión hacia esta zona al mismo tiempo que exhalamos. Muy bien. Pues ahora, teniendo en cuenta que las tensiones que se generan son asimétricas, hemos de tener en cuenta que la tensión que estamos detectando aquí es también una consecuencia directa de toda la tensión que hay en esta zona. En realidad es parte de esa tensión. Entonces, para centrarnos más aún en la relajación de ese punto, lo que vamos a hacer es que vamos a retroceder el pie vinculado a la zona donde sentimos la tensión con más intensidad, la misma zona que está más tensionada, ¿de acuerdo? Vamos a retrotraer ese pie hacia atrás y vamos a mandar presión hacia esta zona estando situados de esa manera. Vamos a mandar presión al mismo tiempo que, como antes, exhalamos. Esto es más efectivo si tú te inclinas un poco hacia el lado contrario, ¿de acuerdo? Nuevamente, pie atrás, cuerpo hacia atrás, y al mismo tiempo que exhalamos y mandamos presión de aire hacia esta zona, nos vamos inclinando un poco hacia el lado contrario, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora ya tenemos esta parte del circuito relajada, y hemos de relajar también los pies. Para ello es importante que tú vigiles la forma en la que caminas. Es importante que cuando tú estás andando, seas consciente de que apoyas el talón con firmeza, porque cuando nosotros padecemos de mucha ansiedad, en realidad no estamos apoyando bien el talón. En realidad lo que hacemos es retraer los dedos de los pies para hacer una base de apoyo entre los dedos de los pies y la almohadilla delantera del pie. Y tú puedes pensar que en realidad apoyas el talón cuando verdaderamente no estás haciendo fuerza con el talón. Y esta tensión que generas en el pie sube hacia arriba y te tensiona toda la pierna. El motivo es que no apoyas correctamente el pie y al generar esta tensión para andar como si andases de puntillas, como digo, toda la pierna se tensiona. Se te tensionan también los glúteos y esa tensión conecta hacia arriba con la parte superior del cuerpo. Entonces, ante esta circunstancia, mientras relajas esta zona, es importante que sientas cómo el talón se apoya correctamente, que sientas el contacto del pie con el suelo, que seas capaz de visualizar mentalmente toda la planta de tu pie y observes que toda la planta de tu pie contacta contra el suelo. Si tienes muchos problemas de ansiedad, lo que te recomiendo es que te compres, por ejemplo, un calzado deportivo que suelen utilizar algunos corredores,
como los zapatos Five Fingers, sobre todo los que tienen una suela muy delgada, para que seas capaz de visualizar de qué manera apoyas mal los pies cuando andas. Entonces ya sabes cómo se genera esta tensión justo en este punto, en el ojo, ya sabes cómo se genera la tensión justo en este punto y ya sabes cómo se genera también la tensión en el pie. Y es importante que tú seas capaz de conectar este circuito cuando estés ante una situación de hipersensibilidad e hipervigilancia. Es sumamente importante que relajes esta zona y que descargues la tensión de esta zona sobre el pie al mismo tiempo que relajas el pie. Porque a lo mejor te obsesionas con controlar las tensiones en la cabeza, pero al hacerlo no te das cuenta de que esta zona se está sobretensando, se está sobrecargando. Y ya da igual lo que hagas en esta zona. Si esta parte de aquí se sobrecarga, no vas a ser capaz de gestionar, de controlar esos estados de hipersensibilidad e hipervigilancia. Y cuando te sientes sobrepasado, entonces también se genera una tensión aquí en el costado que sube hacia arriba. También se genera otra tensión aquí en el bíceps que sube hacia arriba. También has de tener en cuenta que cuando el ojo se tensiona de esta manera, como te decía antes, se genera otra tensión justo aquí en la parte posterior del hombro, ¿de acuerdo? Entonces, esta tensión conecta con esta tensión que pareciera que te gira el ojo lateralmente. Es como si se generase una pinza entre el ojo y la tensión que se genera justo aquí. Y entonces, al pasar al lado de otras personas, sin darte cuenta, intentas apartarte de una manera en la que te estás escudando frente a esa persona. Y generas este movimiento de una forma tan brutal, por así decirlo, no me sale la palabra, generas este movimiento tan brutal porque en realidad se está generando una conexión, una pinza entre estos puntos. Y al actuar de esta manera también potencias los estados de hipersensibilidad e hipervigilancia. Luego tienes que observar esta tensión, relajarla, evitar que conecte con esta tensión del ojo y cuando te cruces con alguien sentir más confianza en ti mismo. También, como decía en otro vídeo, es importante que tú seas capaz de visualizar la tensión en este punto en todo momento y en lugar de retrotraerte, en lugar de escudarte sintiendo cómo esta parte de aquí se hunde, lo que has de hacer es andar más derecho, como si estuvieses sobreexponiendo esta zona, como si no tuvieses miedo de enfrentar esta zona frente a las otras personas, ¿de acuerdo? No estoy hablando de esta zona, estoy hablando de esta, para que no haya confusiones, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, la tensión que padeces aquí, esa tensión que tensa hacia arriba, la has de conectar con esta zona. Y la tensión que has bajado de esta zona y que además reside de forma natural en esta zona, la has de bajar hacia el pie de la forma que te he indicado. Pero ten muy presente este punto, porque tú puedes estar muy relajado y controlar muy bien las tensiones en la cabeza, pero si no controlas la tensión aquí, las tensiones que se generan aquí te van a vencer. ¿De acuerdo? También decir que cuando la persona pasa por
tu lado opuesto, se generan otras tensiones en esta zona. Sobre todo tensiones que tensionan hacia arriba. No son tan fuertes como las de este lado, pero también les has de prestar atención, puesto que no siempre te cruzas con las personas por el mismo lado. A veces se cruzan por el lado contrario. Y aunque has de prestar más atención a este lado, puesto que posiblemente es el lado que más tensionado tienes de forma habitual, también has de prestar atención al lado contrario para gestionar la ansiedad que sientes cuando otra persona pasa por tu lado estando en un estado de hipersensibilidad e hipervigilancia. Adicionalmente, os voy a mostrar otra técnica con la que podréis relajar esta parte de la cara cuando estéis frente a otras personas. Y es que debéis de tener en cuenta que las tensiones que se generan alrededor del ojo provocan que el ojo se cierre, de manera que si pudieses verte frente al espejo cuando estás ante una situación de rigidez corporal, verías cómo este ojo está mucho más cerrado que el otro. Entonces, para revertir esta tendencia, lo que puedes hacer es abrir más este ojo, al mismo tiempo que generas un bostezo que se va a centrar más en esta parte de la boca. Es decir, cuando tú bostezas de forma simétrica, bostezas de ambos lados. En este caso no te voy a decir que generes un bostezo en este lado y que expandas la articulación al máximo. No. Simplemente lo que has de hacer es concentrarte en este lado de la cara. Cuando bosteces, has de sentir el bostezo en este lado de la cara y has de bajar la articulación de la mandíbula en este lado de la cara. Eso no quiere decir que de forma simétrica el otro lado de la cara actúe de igual forma y que la mandíbula también se baje de este lado. Pero has de concentrarte en sentir, en realizar la acción de bostezar en este lado de la cara, ¿de acuerdo? Y sentir cómo el bostezo te expande la garganta y baja la articulación de la mandíbula por la acción de dicho bostezo, ¿de acuerdo? Entonces, mientras abres más este ojo, que de forma natural está más cerrado, mientras bostezas concentrándote en esta zona y bajando la articulación de esta zona, también puedes bajar ligeramente el labio para tirar de la tensión que tensa hacia arriba. Entonces, como decía antes, al bajar el labio intentamos tirar de esa tensión hacia abajo para que la tensión del globo ocular baje hacia abajo, hacia el labio que está tensionado hacia abajo, ¿de acuerdo? Vamos a realizar esta acción. Muy bien. Adicionalmente, también lo que podéis hacer es intentar generar una torsión de la mandíbula en sentido opuesto para compensar. Entonces, lo que vas a hacer ahora es que vas a generar presión con este diente sobre su contraparte de arriba, es decir, contra el diente de la dentadura superior, ¿de acuerdo? Y mientras generamos presión, esa presión nos ha de servir para rotar la mandíbula en sentido contrario, es decir, la vamos a rotar hacia allá, en sentido contrario, ¿de acuerdo? Y de esta forma compensamos. Otra recomendación que te doy es que seas capaz de bostezar, pero proyectando el bostezo hacia un lado. Es decir, si esta es mi garganta
y aquí pues hay un trozo de piel y aquí hay otro trozo de piel que flanquea el agujero de la garganta, entonces vas a intentar bostezar contra este lado, generando presión contra este lado. Primero vamos a generar una presión simétrica para notar de qué manera podemos proyectar el bostezo como oprimiendo la entrada de la garganta, pero lo vamos a hacer de forma simétrica. Entonces vamos a actuar sobre la parte central, ¿vale? Sobre esta parte, sobre la parte central. Vamos a realizar este bostezo y vamos a notar cómo podemos proyectar el bostezo sobre esa zona. Bien, ahora lo que has de hacer es intentar proyectar el bostezo contra el lado opuesto. Es decir, si tú habitualmente estás más tensionado del lado izquierdo, lo que vamos a hacer es proyectar el bostezo contra el lado derecho de la garganta para compensar ese desequilibrio. Es decir, vamos a proyectar el bostezo contra la piel que hay justo al lado de la garganta, pero en el lado derecho, ¿de acuerdo? Al proyectar ese bostezo de esta manera, vamos a notar como una tensión en esta zona. Y de esta manera, digamos que podemos alcanzar un equilibrio. Una cosa que se me ha olvidado mencionar en el vídeo y el motivo por el que estoy en una ubicación diferente es la conexión que existe entre la hipersensibilidad, la hipervigilancia, la ansiedad y la forma en la que nosotros reaccionamos de forma excesiva ante un evento que no es tan importante. Y es que el circuito que conecta todas estas tensiones, la tensión del ojo, la tensión de la cintura del lado izquierdo, la tensión sobre todo en el pie izquierdo, se dan de igual manera cuando estás ante una situación de irritabilidad. Por cualquier circunstancia, como decía, sin ninguna importancia. Entonces, es importante que cuando te sientas irritado, seas capaz de observar la tensión, sobre todo en esta zona. Has de observar las otras dos tensiones, pero donde se manifiesta con más intensidad la tensión cuando te sientes irritado es en esta zona. Es importante que la relajes de la forma en la que te he indicado y que, como decía antes, seas capaz de relajar estas tres tensiones sin necesidad de realizar toda esa parafernalia de la que os he hablado. Tan solo conociendo las tensiones, conociendo la manera en la que se manifiestan y prestando atención a esos puntos para deshacer los nudos de tensión y relajarlos, pero de forma indirecta. Porque no siempre vas a poder adoptar estas posturas que pueden ser percibidas como raras, y es por ello que necesitas tomar mayor contacto con lo que sucede en tu cuerpo sin necesidad de realizar ejercicios específicos. Y el motivo que conecta la hipersensibilidad y la hipervigilancia con la irritabilidad, con toda seguridad sea porque cuando eras pequeño te echaron broncas muy intensas, muchas veces sin tener tanta importancia lo que hiciste, y entonces aprendiste a mantenerte observante, observar a la otra persona. ¿Estará enfadada? Si hablo, ¿me contestará de forma ácida o será amable conmigo? Uy, ¿qué es lo que habré hecho?
Parece que mi madre o mi padre está muy irritada o irritado conmigo. Y entonces uno aprende a vivir en ese estado de ansiedad. Pero es que hay más, porque claro, tú aprendes a callarte, a no decir nada, para no empeorar las cosas. Y toda esa rabia, toda esa frustración contenida a lo largo de toda tu infancia y de toda tu vida, muchas veces se manifiesta ante personas que sabes que no son tu madre ni tu padre y que por lo tanto, si sientes toda esa frustración, la puedes descargar contra ellos. Y ahí está la irritabilidad, el motivo por el que te irritas, porque durante tu infancia tuviste que callar para que el castigo no se agravase. Entonces, a día de hoy lo sacas. Sobre todo contra personas que ves como personas más débiles, personas que no van a tomar represalias contra ti, sobre todo contra tus hijos, pues porque están indefensos, dependen de ti, ¿no? Entonces, como decía, es importante que observes estos circuitos y que entiendas que estos circuitos no solamente se manifiestan cuando tú estás ante una situación de hipersensibilidad e hipervigilancia, sino que también se manifiestan en un estado de irritabilidad. Notarás tensión en el ojo, notarás como si esta parte se hunde hacia adentro, notarás como si el pie se quisiera levantar del suelo, notarás como el talón pujando, haciendo fuerza para levantarse del suelo. Y si tú eres capaz de relajar todas esas tensiones en una situación de irritabilidad en la que te sientes irritado, entonces también serás capaz de gestionar mejor esas situaciones. Y has de tener en cuenta de que esos estados no se vencen de una vez. En ocasiones esa irritabilidad, esa ira, ese enojo tendrá una inercia demasiado grande. Y cuando intentas reprimir este aspecto, esta emoción en todo momento, lo único que haces es comprimir un muelle, de manera que ese muelle acumula más tensión, más presión, y luego acabas saltando por cualquier cosa, porque tu vaso estaba lleno a rebosar, entonces falta que caiga una gotita más para que el vaso desborde. Es importante que sepas que a lo mejor tu actitud molesta a otras personas. Es importante que sepas que quizás otras personas se van a sentir heridas, y es importante que no sientas una culpabilidad extrema por esas cosas feas que haces, porque la culpabilidad nuevamente comprime el muelle. Es mejor que seas consciente, que te des cuenta del terreno desolado que dejaste a tu paso y que comprendas lo sucedido, que no te sientas culpable, que comprendas, porque la comprensión es lo que te va a llevar a la emoción. Y entonces, cuando esa emoción sea comprendida, ya serás capaz de relajarte y no seguir actuando de esa misma manera. Hasta aquí con este vídeo, espero que os sirva. Sobre todo deciros que me gustaría que compartáis este vídeo con otras personas para dar a conocer el canal, puesto que con toda seguridad toda esta información nueva que traigo al canal es tomada por otras personas que la acogen para sacar beneficio de ella. Y a mí no me parece del todo mal, solo que veo que siendo yo el que traigo esta información, realmente caigo en la irrelevancia. Y aunque tenga 4.000 suscriptores, 4.000 y pico, realmente las vistas que se pueden ver en cada vídeo son 250, 300,
pero en realidad esas vistas no son de personas que hayan visto mis vídeos de principio a fin. La curva cae muy rápido. Y en el mejor de los casos, mis vídeos los ven el 15% de las personas. En el caso de estos vídeos enfocados a la hipersensibilidad y la hipervigilancia, que son minoritarios, a lo mejor los ven un 3, un 4, un 5%, porque no todo el mundo padece de estos males. Y la conclusión que me llevo es que me ven 30, 40 personas, este vídeo lo verán 10, 15 personas, y estoy aquí entregando toda esta información, toda esta energía, me desplazo a este punto para hacer el vídeo y realmente veo que la repercusión es mínima. No digo que no le esté ayudando a nadie, porque hay personas que me comentan los vídeos, personas que me hablan por privado y me dicen pues lo mucho que les está ayudando, que les está cambiando la vida. Lo único que os pido es que compartáis mis vídeos, que los compartáis en redes. Yo en el YouTube Studio, que es la aplicación para creadores, veo cuando un vídeo está siendo compartido y cuántas veces lo han compartido. Si lo compartís por Telegram, no lo sé, porque yo me doy a conocer a través de Telegram, pero si lo compartís por WhatsApp o por Facebook, entonces sí que veo que mi vídeo ha sido compartido 6, 7 veces. Pues bueno, no soy tan conocido, ni me van a dar tanto a conocer como a otros gurús de la nueva era, que lo único que hacen es contaminar más aún la mente, pero por lo menos veo que hay interés, que las personas pues están ahí haciendo lo que pueden para ayudar al canal, para dar a conocer estas técnicas que enseño. Y bueno, pues os pediría eso, un poco de apoyo, de ayuda, y también que le deis me gusta y que compartáis el vídeo, pues porque si lo hacéis, el algoritmo de YouTube interpreta que este vídeo es de ayuda, que sirve a otras personas, y entonces lo promueve más. Aunque la verdad es que YouTube colabora cada vez menos. He pasado de unas 3000 impresiones de mis vídeos, lo que quiere decir que YouTube muestra mis vídeos 3000 veces, a que en la actualidad los muestra 300, 400. Eso no es nada realmente. Entonces, pues bueno, el canal se está viniendo abajo y con ello pues yo también estoy dejando de hacer vídeos. Realmente hacía demasiados vídeos y estaba desatendiendo otras cuestiones fundamentales de mi vida privada. A día de hoy hago los vídeos que para mí no me representen una interferencia con mi vida cotidiana. Entonces estoy, digamos que, lineando la cantidad de vídeos que hago con aquello que me resulta fácil, que me resulta conveniente, y también estoy espaciando mal los vídeos por el hecho de que veo que no tienen tanta repercusión como me gustaría que tuviesen. Y sin nada más que decir, espero que este vídeo os sirva de ayuda. Nos vemos en un próximo vídeo. Un abrazo y mucha salud. Hasta la próxima.